Hola, en este video veremos 3 patrones para armar el cubo de Rubik. El primer patrón es el corner twist. Vamos a enseñar el algoritmo acá y el algoritmo para desarmarlo también. Por temas de paridad, el corner twist, o sea, dar vuelta una esquina, debe ser parejo con el otro lado. Entonces, si nosotros nos encontramos con esta situación, vamos a encontrarnos con una situación similar justo en la parte opuesta al cubo. Entonces tomamos el cubo en esta posición y vamos a hacer entonces U, B, D', F2, D, B', U', R2, D, F2, D', R2, D, F2, D' y R2. Y tenemos la esquina intercambiada. Para deshacer este patrón entonces tenemos que hacer R2, D, F2, D', R2, D, F2, D', R2, U, B, D', F2, D, B' y U'. El segundo patrón que veremos en este video es cubo dentro de un cubo. Pero como yo les había dicho, con respecto a la paridad, este patrón se repite en la parte opuesta del cubo. Veamos entonces cómo se desarrolla con el siguiente algoritmo. F, L, F, U', R, U, F2, L2, U', L', B, D', B', L2 y U. Y ahí tenemos entonces el patrón cubo dentro de un cubo. Para deshacer este patrón nos colocamos acá y en la misma posición ejecutamos U', L2, B, D, B', L, U, L2, F2, U', R', U, F', L' y F', y tenemos el cubo resuelto en su posición original. El último patrón que veremos es punto de color distinto en el centro. Hacemos U, D', R, L', F, B', U y D'. Y tenemos resuelto esa situación. Es bastante más fácil que los otros dos anteriores. Para devolvernos hacemos el movimiento inverso teniendo la cara verde. Si nosotros partimos del rojo empezamos el inverso con el verde con los siguientes movimientos. D, U', B, F', L, R', D y U'. Y tenemos resuelto el cubo. Gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.